Hola, bueno, vamos a arrancar con la presentación de lo que vimos el martes 5 de mayo, donde habíamos empezado a ver el lenguaje HTML, en particular el HTML5, que es la última versión. Ahora vamos a ver qué es esto de un lenguaje. ¿Qué es HTML? Acá tenemos un ejemplo de la página de Cotesma, la página que veníamos usando para los ejemplos de la guía telefónica. Está abierta con un browser. ¿Qué browser? O sea, un navegador, el Chrome de Google, www.cotesma.com. Este es el contenido que me muestra el browser, contenido que fue interpretado a partir del archivo fuente que me devolvió el servidor web. Esto es lo que hice yo para ver de esta forma sobre la página, utilizando el Chrome. Apreté botón derecho, inspeccionar. Ahí la pantalla va a aparecer partida. A la izquierda me va a mostrar el contenido interpretado, como lo resolvió el navegador web. Y a la derecha vamos a ver el fuente. ¿Sí? Todas esas letras, esos códigos, esas etiquetas que están ahí. Bueno, eso vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué es esto de el lenguaje HTML que utilizan las páginas web? Vamos a dejar descansar la página de Cotesma y vamos a utilizar como ejemplo la página del blog de la escuela. La escuela tiene una página armado dentro de un sitio que se llama Blogspot. Blogspot.com, cualquiera puede entrar, crea un usuario, una sesión, y ahí va a poder armar su propio blog. La página de la escuela tiene un formato de blog, que está creado dentro de la plataforma de Blogspot. Bien, dentro de nuestro navegador, nuestro browser, tipeamos esta URL. Del otro lado, en algún lado del mundo, habrá un servidor Apache o tal vez algún otro, pero como yo les explicaba o les comentaba, mejor dicho, en la clase que vimos servidor Apache, hay una estadística que dice aproximadamente el 95% de todos los servidores web utilizan el Apache. Existen otros, por ejemplo, Microsoft tiene el Internet Information Server, que viene con los sistemas operativos server de Windows. Y bueno, la funcionalidad obviamente es parecida a la del Apache, ¿no? Va a ser un software que corre ahí en segundo plano, que hay que habilitarlo, configurarlo, y va a estar escuchando dentro de un puerto de red, esperando que alguien trate de consumir sus recursos. En este caso, si es un servidor web, sus recursos lo que tiene para ofrecer son páginas. Supongamos que Blogspot usa el Apache, entonces en algún lado habrá un servidor. Desde mi máquina escribo la URL esta que está acá, Enter. El protocolo TCP resolverá la dirección IP, consultará con el servidor DNS. Establecida la conexión, el servidor Apache me va a devolver texto plano codificado en HTML. Acá tenemos un fragmento, un pedacito de ese texto plano que viaja desde el servidor hacia el cliente que hizo la consulta, el cliente que hizo el GET para obtener el contenido de la página de la escuela. ¿Qué es lo que hace el browser cuando recibe todo esto que está acá? Bueno, sabe cómo interpretarlo y devuelve a la pantalla el contenido dibujado, llamémosle de alguna manera, interpretado, de cómo el HTML le dijo que tenía que mostrar la información de la escuela. Acá tenemos un ejemplo. Otra vez volvimos al Wireshark, que era ese programa que yo les comentaba, que era un capturador de tráfico. Lo instalé en mi máquina, lo ejecuté, volví al browser, volví a entrar a la página de la escuela, y este fue el tráfico que capturó.
en realidad esto es un fragmento, ¿no?, que yo copié acá en la pantalla del tráfico que fue y vino en mi máquina para poder resolver la página de la escuela. Fíjense, acá la dirección IP 172.217.172.33 es la dirección IP del servidor donde está alojado el blog de la escuela. Y esta es la dirección IP de la máquina desde la cual hice la consulta. Acá hay una secuencia de paquetes que van y vienen. Fíjense en que dice acá protocolo TCP. Y después empiezan a llegar las respuestas del protocolo HTTP, que era el que yo les comentaba, que es el protocolo que se utiliza para la navegación web, ¿sí?, dentro de Internet. El protocolo HTTP es el que se utiliza para las páginas web. HTTP utiliza una serie de mensajes que les van llegando al browser. Completado toda la traza, empieza a dibujar la página. Acá hay un fragmento chiquitito. Por ahora no se entiende nada, pero lo único que les pido es que se queden con esta palabra. Ve que dice background color. Esto van a ser todas las instrucciones que fueron escritas en un archivo de texto plano con etiquetas HTML que viajaron desde el servidor hacia nuestro cliente. Texto legible. ¿Ven? Más adelante, ahora un poquito, vamos a ver qué es esto del background color. Pero es texto plano, que viajó del servidor hacia el cliente. Este sería la primera parte de ese código fuente que viajó del servidor hasta el cliente. Ahora les voy a empezar a explicar qué son estas etiquetas que tenemos acá. Pero fíjense en que es bastante complejo o en realidad tiene muchísimas cosas. Muchas cosas porque hay que definirle al browser absolutamente todas las propiedades de cómo quiero que muestre esa información. Le tengo que explicar qué tamaño quiero de la fuente, qué tipo de fuente quiero, cómo la quiero posicionada, a la izquierda, a la derecha, en el centro. Tengo que pasarle las imágenes de fondo, los logos, si voy a armar un menú, cuáles van a ser los ítems del menú, la tipografía del menú, la ubicación. Bueno, por eso es que cuando hacemos dentro del browser con el botón derecho sobre una página, botón derecho, inspeccionar o ver código fuente, vamos a ver un montón de líneas de instrucciones. ¿Sí? No se asusten, esto vamos a empezar a verlo de a poco, cada una de las etiquetas. Este que está acá sería el ejemplo del blog de la escuela. Ven que dice PET 12, ingeniero Juan Carlos Fontaviele. Bueno, entonces, ¿qué es el HTML? El HTML, ven que dice, significa el lenguaje de marcado de hipertexto. El hipertexto son los links. Eso que ahora a nosotros es lo más normal del mundo y no nos llama la atención para nada, el hacer clic en un texto que nos lleve a otro lado. Siempre estamos hablando de una página web. Bueno, eso cuando arrancó todo, cuando surgió el tema de la web y el tema de internet, imagínense en que la primera conexión se dio en una universidad, algo de prueba, y lo que querían era compartir información entre dos máquinas. ¿Qué información? Y bueno, se proponían poder digitalizar la información de la biblioteca. Entonces, era toda una revolución que yo dentro de un contenido podía hacer clic en una palabra, por ejemplo lenguaje, y automáticamente me llevaba a la sección o a otro libro que hablara del lenguaje. Ahí dentro de ese libro podía haber un link, por ejemplo, a idioma, hacía clic y me llevaba a otro lado. Bueno, esa navegación, por eso viene ahí el tema del navegador web, esa navegación
se podía dar a partir de los hipervínculos. Y los hipervínculos iban a ir codificados a partir de etiquetas HTML. Por eso el HTML, la definición, significa lenguaje de marcado de hipertexto. Y lo que va a hacer es describirme la estructura de la página web. ¿Sí? Toda esa información que yo quiero mostrar en mi página, ¿cómo la voy a estructurar? ¿Cómo se va a ver? Dice, consiste en una serie de elementos, una serie de etiquetas, algunas palabras reservadas, y los elementos HTML le dicen al navegador cómo mostrar el contenido. Bien. La estructura global de un documento HTML es un archivo de texto. Esa fuente de información que devuelve el servidor es un archivo de texto. Se puede crear con cualquier editor de texto. Lo único que hay que saber es que después hay que guardarlo con la extensión .html. Cualquier editor de texto me sirve para crear una página. Los documentos HTML se encuentran estrictamente organizados. Cada parte del documento está diferenciada, declarada y determinada por etiquetas específicas. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto de las etiquetas. Pero lo que tienen que saber es que es algo estructurado en forma de árbol, ¿sí? Algo jerárquico. Vamos a arrancar a partir de una primera etiqueta que siempre tiene que estar presente, y dentro de esa etiqueta van a empezar a colgar los contenidos. Siempre un contenido contiene al otro. Bueno, y acá le muestro una primer página inicial con los elementos, podríamos decir, mínimos. Fíjense que tenemos esto que está acá, es la forma de armar una etiqueta, con el símbolo menor y el símbolo mayor, ¿sí? Con este piquito. Un piquito es como que el contenido queda encerrado entre estos dos. Eso define a una etiqueta. Esta primera etiqueta es la primera línea que tiene que tener todo documento HTML, que le va a decir al servidor qué tipo de documento es el que está abajo. ¿Por qué? Porque el servidor va a almacenar las páginas HTML, pero también va a almacenar las imágenes, si tenemos algún video, bueno, todo el contenido que yo vaya a poner dentro de la página va a estar contenido en los directorios del servidor. Entonces, al servidor, digamos al Apache, al Internet Information Server, hay que decirle que este documento es un documento de tipo HTML. Esa es la primera línea. Es esto nomás, doctile HTML. Y después abajo sí arrancamos con las etiquetas. Ahora las vamos a ver en un ejemplo. Entonces, como les mencionaba recién, la primera línea va el doctype, el tipo de documento. Le decimos al Apache para que interprete ese documento como, lo tiene que interpretar como un archivo HTML. Y después la segunda línea siempre va a ser la primera etiqueta, que es esta que está acá, HTML, que va a ser siempre el que arranca, la primera que arranca nuestra página. La segunda línea. Esto ya empezamos a definir la estructura. Esto es simplemente el doctile, le decimos qué es. Le decimos que ese archivo va a ser de tipo HTML. Bueno, listo. Definido el tipo, ahora sí empezamos a armar el HTML. Entonces, la primera etiqueta es esta. Y siempre la última línea tiene que cerrar el documento. ¿Cómo lo cierro? Tengo que poner una barra, una contrabarra para finalizar. Eso significa esta línea que está acá es la que cierra esta que abrí acá. Línea número 0 de mi archivo, esta. Línea número 1 de mi archivo, esta. Y esta será la última, que cierra todo el documento. Acá le puse una propiedad. Las etiquetas van a tener propiedades.
Bueno, una propiedad para mostrarla acá, esta es específica para la etiqueta HTML, sería definir el lenguaje. El lenguaje del contenido de la página. Esto es una ayuda después para los buscadores o incluso para el mismo browser, para que sepa que el contenido, el texto que está escrito, o que mejor dicho voy a escribir dentro de esa página, va a tener el idioma que definí arriba. Avanzando un poquito más con el HTML, con este lenguaje de hipertexto, con este lenguaje armado a partir de etiquetas, habíamos dicho que abría el documento con esta etiqueta HTML y después dentro de esa va a venir el contenido de la página. Esta primera etiqueta HTML se la divide en dos grandes secciones. Una que es el head, será el encabezado de mi documento, y otra que es el body, que será el contenido. Volvemos, mejor dicho, volvemos no, le muestro por primera vez acá un ejemplo que armé. Fíjense, es un documento de texto. Lo único que hago es guardarlo con la extensión acá, index.html. Index es el nombre de la página. La primera línea, ven, la línea número 1 es el doctile. El doctile dice que todo el contenido que va a venir abajo va a ser de tipo HTML. Acá le definí el lenguaje, el idioma de la página, ¿sí? Todo el contenido que está abajo va a tener texto escrito en español. Después, ¿qué venía? Dos grandes secciones, el encabezado y el cuerpo de la página. Dentro del encabezado, yo voy a definir, volvemos acá a la página de la escuela, al blog de la escuela, vamos a hacer botón derecho, ver código fuente de la página. Fíjense, tenemos el doctile, tenemos el documento HTML que abre y tenemos el head. Dentro del head hay definidas varias cosas que las vamos a ir viendo de a poco. Alguna que le quiero mostrar ahora es esta que es el título. Volvemos acá. Título, dentro del encabezado de la página voy a definir cuál va a ser el título de mi página. ¿A dónde se ve el título? Acá. Esto que está arriba en la pestaña. Eso que está acá lo escribo dentro del encabezado en la etiqueta título. Etiqueta título. Estos meta también va a ser información que hace referencia a el contenido de la página. Por ejemplo, le voy a decir que está codificada en UTF-8. Estos son los tipos de caracteres que están abajo. ¿Para qué se usa? O sea, a ver, esto si no lo pongo, la página va a funcionar, esta página así sencilla como la hice, va a funcionar lo más bien. Cuando se empiezan a dar problemas, no son problemas sino son incompatibilidades o le estamos generando una confusión, una posible confusión al browser, es si yo dentro de mi página voy a tener contenido en otro idioma. Por ejemplo, si quiero poner letras del alfabeto chino o japonés o árabe, ahí tengo que definir cómo va a ir codificado esos caracteres que están abajo, por la incompatibilidad que hay en los distintos lenguajes, ¿no? En los caracteres. Entonces, esto es para definirle
el set de caracteres que voy a usar abajo. Puedo no ponerlo. Si estoy haciendo una página en inglés, en castellano, no voy a tener ningún problema. El problema viene cuando los contenidos son más complejos. Pero bueno, todo eso lo defino dentro del encabezado. Bien. Fíjense, para el caso del blog de la escuela, el encabezado empieza acá y termina bastante más abajo. Y termina acá. Solo el encabezado de la página del blog de la escuela tiene 437 líneas. El encabezado nada más. Acá hay un montón de cosas que se pueden sacar del encabezado. Ahora después, más adelante, les voy a mostrar cómo. Estos que están acá son archivos de estilo, que esto se puede sacar del encabezado, para que quede un poco más prolijo, ¿no? Bueno, acá se puso dentro del encabezado, por eso quedó tan largo. Bien, volvamos acá al ejemplo. Termino de definir todo el encabezado de mi página, donde voy a poner el título, le voy a decir el tipo de codificación que voy a usar, la codificación de los caracteres, esto, TF8. Haré referencia a las hojas de estilo, que después vamos a ver. Haré referencia si mi página necesita utilizar algún script JavaScript. El JavaScript va a ser un lenguaje de programación que el navegador web puede interpretar, y eso lo que va a hacer es generar que mi página sea dinámica, ¿sí? Si yo no utilizo nada de eso, el contenido no va a cambiar. El HTML solo no cambia, se mantiene siempre estático. Para lograr estas páginas donde tengo alguna animación, donde tengo un botón que hace algo, bueno, ahí ya voy a tener que programarle. Esa programación, vamos a verla, vamos a hacer con algo que se llama JavaScript. Bueno, entonces si mi página va a tener contenido JavaScript, dentro del encabezado, dentro del head, agregaré una línea más haciendo referencia a que voy a tener un contenido JavaScript. Por ahora solo se lo menciono, más adelante lo vamos a ver. Es para que sepan que el head no termina con estas dos líneas, sino que se pueden definir muchas más cosas. Finalizado el encabezado, arrancamos la otra etiqueta, la etiqueta body, donde sí acá va a estar el contenido de la página, el contenido de que yo voy a ver. Bueno, para este ejemplo, armé dos contenedores, dos cajas, porque decíamos que el HTML definía la estructura. Bueno, la estructura la vamos a definir todo con contenedores. Imagínense que fueran cajas. Cajas que voy ubicando dentro de la página. Vamos acá al blog de la escuela. Vamos a hacer clic con el botón derecho sobre el logo y vamos a poner la opción, seleccionar la opción inspeccionar. Ahí me va a llevar, esto me lo hace el cron, ¿no? Si lo hago con el Mozilla, bueno, es muy parecido. Desconozco el Safari que se usa en Mac, esta opción la verdad no la usé nunca. Pero vamos a manejarnos con este ejemplo. Hice clic acá sobre el logo de la escuela y esto, cuando empecemos a usar y ustedes empiezan a armar páginas, esta opción del cron o el Firefox también la tiene, Mozilla, está muy buena y les ayuda mucho, los va a ayudar mucho, porque directamente se posiciona en la fracción del código HTML del que le corresponde a donde hice clic. Entonces, fíjense que hay definido un div, que es el mismo que usé yo acá, la misma etiqueta, y el div lo que define es un contenedor, una caja. Dentro de la caja, que se llama header-inner, esto es un título, ¿no? Ven que fíjense que dice ID. ID igual, bueno, esto es un título que se lo puso alguien a mano. Acá, si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, nosotros, le podríamos haber puesto logo de la escuela. No sé, es un título nada más header. Lo que le quiero mostrar es esto, el contenedor,
la cajita esta que se llama div. Fíjense en cuántos div tenemos. Y aparte que está metido uno dentro de otro. Uno dentro de otro. Uno dentro de otro. Y siempre hay que recordar, infaltable, que hay que ir cerrándolos. Siempre hay que ir cerrándolos. En esta página que hice yo, tal vez si le borro funcione igual. Ya se vea igual. Ahora, cuando ya el diseño es un poco más complejo, cuando quiero que un texto esté a la derecha y el que le sigue esté a la izquierda, y después en una caja con una imagen, después un menú, bueno, es importantísimo, recordemos siempre que abro la etiqueta y la tengo que cerrar. Porque cuando tengo uno dentro del otro y algunos no lo cerré, ahí el intérprete del browser que viene leyendo línea a línea se puede llegar a perder un poco y el resultado final es que mi página no se vea como yo la pensé. Puede ser que empiece a renegar, donde un menú se me va todo para la derecha y no sé por qué, porque le definí bien todas las propiedades y bueno, resultó que me había olvidado de cerrar una etiqueta y ahí el browser se perdía y me lo dibujaba en cualquier lado y no donde yo le había definido. Entonces, siempre hay que cerrar las etiquetas. La primera de todas, el HTML, arranco en la línea 2, la cierro donde termino el script. Head, arranca en la 4, lo cierro acá. Body, lo arranqué en la 9, lo cierro acá. Y lo mismo con estos div, es como armar una caja genérica. Como armar una caja vacía a la cual yo le voy a dar las propiedades. Fíjense, esta página index.html la tengo en mi máquina, tengo prendido el Apache, eso ya lo vimos en otra clase. Veamos qué me muestra. Acá estoy en mi máquina, localhost, index.html y tengo esto que está acá. Esto que está acá es lo que interpretó el Chrome a partir de las instrucciones que le pasé escritas en HTML. El servidor Apache devolvió esto, el browser lo dibujó así. Ahora veamos qué instrucciones le di entonces para que lo dibuje así. Vamos a achicar acá un poco la letra. Bien. Fíjense. Dentro del head definí el título de la página. Página Hola Mundo. ¿A dónde se va a ver ese página Hola Mundo? Acá. La etiqueta, ¿ven? La solapa, mejor dicho, la solapa va a tener ese nombre que escribí acá dentro de la etiqueta title. Hola Mundo, página Hola Mundo, página Hola Mundo. Después, dentro del body, que va a ser el cuerpo de la página, definí dos cajas. Una, dos. La primera caja escribí el texto laboratorio web. En la segunda caja, esta que está acá, escribí segundo renglón. ¿Por qué esta caja tiene un fondo de un color y esta otra tiene un fondo de otro color? Bueno, porque ahí empecé a definir el estilo. Yo les había dicho que la página, el blog de la escuela, había escrito parte del contenido de la hoja de estilo dentro del head, ¿no? Bueno, nosotros lo escribimos directamente dentro del elemento en el cual queremos modificar la forma de mostrarlo. Por eso, un poquito más atrás, le decía que el HTML lo que va a hacer es decirle al browser cómo quiero que me muestre la información. Todo lo que hace es eso, es decirle cómo quiero que muestre la información. En concreto, esta página, información, lo único que tiene son tres cosas. Un título, este texto que está acá y este que está acá. El resto son todas etiquetas para darle una estructura a esos tres datos y instrucciones de cómo quiero que lo muestre. Por ejemplo, esta primera caja
laboratorio web, le defino, ven que dice background color. Esto es lo que quería que recuerden cuando vimos la captura del Wireshark. El analizador de tráfico había capturado por ahí que venía un paquete con información y tenía esta propiedad, background color. Acá le estoy diciendo que esta primer caja, donde tengo este texto, laboratorio web, quiero que su color de fondo sea este que está acá. Este color está expresado en hexadecimal. Después vamos a ver cómo se arma la paleta de colores, qué representa esto. Pero imagínense que esto es una forma de definir el color utilizando el porcentaje de color que quiero de los tres colores primarios. Recuerden que con los tres colores primarios yo puedo armar todos los colores que existen, graduando la proporción de cada uno de los tres. Bueno, entonces acá esto está expresado en hexadecimal y le corresponde 2 números para cada color. ¿Sí? Esto sería la proporción de rojo, estos dos, proporción de rojo, proporción de verde. Bien. Rojo, verde y azul, los tres colores primarios. Esto lo vamos a ver más en detalle. Simplemente ahora se los comento, nada más. Esto que está acá es el color, este que está acá, expresado en hexadecimal. Simplemente es eso. Pero recuerden o mantengan por ahora esto. Background color, defino el color de fondo. ¿De qué cosa? De esta caja. La caja donde escribí laboratorio web. Después le digo que esa caja quiero que tenga de ancho, width, ancho, 80%. ¿Qué significa ese 80%? El 80% de todo el espectro que pueda utilizar como la definición de la pantalla. A ver, esto sería, ustedes recuerden que en la definición de la pantalla no todos los monitores tienen la misma definición. Esta página la puedo estar viendo en un celular, la puedo estar viendo en un Smart TV de 50 pulgadas. Entonces acá el tamaño, en vez de definirlo en cantidad de píxeles, lo defino en proporción. No importa el tamaño de la pantalla, yo quiero que esto me ocupe el 80%. En este caso se ve así. Y si yo achico la pantalla, se achica el tamaño. Siempre va a mantener este espacio en blanco que representa el 20% libre, porque le dije que ocupe el 80%. Ahí se volvió a ampliar, pero mantiene la proporción, 80 ocupado, 20 libre. Eso lo hago con esta propiedad. Le digo que tiene que tener un ancho del 80%. Y acá, height es el alto. El alto sí, no lo puse proporcional, sino que lo puse fijo. Le dije que tiene que tener 150 píxeles. ¿Ven cómo le voy diciendo o le tengo que decir absolutamente todo de cómo quiero que me muestre esto, laboratorio web? Text, alineación. Esto sería el texto que está dentro de esta caja. Quiero que tenga una alineación central. Laboratorio web lo escribió en el centro. ¿Ven? Y después, la otra propiedad que utilicé acá, esta, font size 40 píxeles. Acá voy a decir que la fuente, ¿sí?, el texto que está escrito dentro de esta caja, quiero que tenga un tamaño de 40 píxeles. Por eso, laboratorio web, la tipografía es más grande que la que está acá abajo, segundo renglón. Eso sería la primera caja. Tamaño 80% de la página, alto 150. Alineación del texto central, tamaño de la fuente 40. Después esto le puedo definir, por ejemplo, una alineación vertical. Ven que acá arriba está pegado al borde de arriba. Bueno, yo puedo querer que esté acá en el medio. Le tengo que definir la alineación vertical. Alineación horizontal,
alineación vertical. Puedo que sea otro tipo de fuente, no este. También se lo tengo que decir. Así voy a ir diciéndole absolutamente todas las reformas. ¿Por qué digo reforma? Porque si yo no le especifico ninguna de estas características, me muestra el texto simple y básico con la tipografía por defecto, ¿no? La tipografía default. Entonces, para que no sea la tipografía default, si quiero que sea una distinta, se lo tengo que decir. Cambiame el tipo de fuente, cambiame el fondo, cambiame el color, la alineación, todo se lo tengo que ir diciendo. Ahora, la caja de abajo, esta que está en naranja, tiene el texto segundo renglón. Background color, el color de fondo, este que está acá. Esta es la forma de escribir este color. Esta es la forma de decirle al browser, esta caja, pintámela de este color naranja. Ancho 80%, otra vez. Por eso están pegadas, ¿no? Ocupan las dos exactamente el mismo ancho, 80%. Y esta, el alto, se lo di de 800 píxeles. La anterior tenía un alto de 150 y este un alto de 800 píxeles. Y no le definí ninguna característica para la tipografía. No le dije ni alineación y no le dije ningún tamaño. Entonces se lo escribió con la tipografía y el tamaño que tiene por default. Ahora, vamos a usar esta funcionalidad que tiene el Chrome, botón derecho, inspeccionar, para que veamos qué ocurre cuando cambiamos algunas de estas propiedades. ¿Ven? Fíjense. Me muestra lo mismo que tenía acá, nada más que me da la posibilidad acá al costado de cambiar cosas. Por ejemplo, vamos a cambiar acá el color de fondo. ¿Ven? Hago clic acá, doble clic, perdón, acá, ahí está. Tiene que hacer clic en el cuadradito donde está el color. Y me da la posibilidad de ir cambiándolo. Ven que dice, está representado en hexadecimal el color. Por ejemplo, vamos a ponerle un rojo. ¿Ven? Y automáticamente me muestra acá al costado cuál sería el resultado de ir cambiando. Y acá cambia el número. ¿Ven cómo cambia el número? Cambia el color, cambia el número. Fíjense qué pasa, por ejemplo, si saco de estilo, sería el equivalente a borrar la propiedad del ancho. La saco y ahí ya no tiene el 80% de la página, sino que va a tener el 100%. Y quedó distinta de la de arriba. La de arriba definí que el ancho sea del 80%, ahora la de abajo le saqué eso del 80%, entonces va a ocupar el 100%. Destilé acá el 80%. Lo vuelvo a tildar y bueno, otra vez me lo vuelve como un 80%. Todos estos cambios que estoy haciendo acá no me están modificando el archivo fuente. Recuerden que el archivo fuente está en el servidor, ¿no? Si yo hago esto mismo de jugar con los colores con el blog de la escuela, no voy a estar cambiando nada del servidor que está quién sabe dónde, en algún lugar en China, en Estados Unidos. Bueno, yo acá destildo, cambio, bueno, esto es simplemente me muestra los efectos para que yo vea acá un simulador de qué pasaría cuando cambio las propiedades, ¿sí? Pero en el servidor no está tocando nada. Esto es acá local en mi máquina. Es una herramienta para que yo pueda ver, simular, sacar, poner elementos de tipo CSS y ver qué pasa en la página. En el caso nuestro, ven que yo le cambié el color, pero si refresco la página, vuelve el color que estaba antes. ¿Por qué? Porque el archivo fuente en el servidor sigue siendo el mismo. Esto otro fue simplemente una simulación.
Bien, bueno, hasta acá vamos a llegar con esta primer parte de HTML. HTML es la forma de codificar el contenido que va a ir dentro de una página web. Y lo que voy a definir es la estructura de cómo mostrar los datos y después definir las propiedades con respecto a cómo se va a visualizar. Los colores, las ubicaciones. Estas propiedades que están acá son archivos de estilo, CSS. Los CSS, imagínense una página más compleja, ¿no? Como la del colegio. Si yo tengo que estar definiendo por cada una de estas líneas, cada uno de estos contenedores, todo el código CSS dentro del mismo archivo fuente. Se puede, y para el browser es exactamente lo mismo cuando lo tiene que interpretar. Pero para el programador que después tiene que ver esa página o modificar o agregar, bueno, se le haría terriblemente difícil. Entonces lo que se hace es, se saca de los elementos el estilo, y ese estilo lo voy a guardar en otro archivo que va a estar dentro del servidor también, que se van a llamar hojas de estilo CSS. Y acá lo único que voy a hacer, le voy a poner un nombre, por ejemplo, primer caja, ¿sí? Y dentro del archivo CSS que voy a hacer referencia, lo voy a referenciar acá arriba, ahí le voy a escribir todas las propiedades para la caja llamada primera caja, para el div llamado primera caja. Ahí le voy a definir el background color, cómo va a estar centrada la fuente, el tipo de tipografía, todo lo voy a definir dentro del archivo CSS. Y ya mi código HTML va a quedar más limpio, porque saco todo esto que está acá. Todo esto lo saco y lo pongo en otro lado. Y acá a este le pondré otro nombre. Por ejemplo, segunda caja. O cuerpo. ¿Sí? Entonces, dentro de mi archivo CSS voy a decir que para el div llamado cuerpo va a tener este color de fondo, esta alineación, este tamaño, todo eso lo voy a escribir por separado. Entonces mi código HTML va a quedar más limpio, más legible. Pero se puede hacer de las dos maneras. Sepan que se puede hacer de las dos maneras. Lo puedo escribir acá, como estaba antes, le escribo el style acá adentro, o ese style lo saco de acá para que quede más limpio el código y lo escribo en una hoja aparte, en un archivo aparte. Que eso después vamos a ver con detalle cómo se hace. Por ahora lo que quería que les quedara con esta clase, la idea es empezar con esto de las etiquetas. Es una forma de programar, a algunos no les gusta decir que HTML es un código de programación, pero digamos que cumple bastante si vamos a la definición de diccionario de lo que es la programación, ¿no? Le estamos dando instrucciones. ¿Le estamos dando instrucciones a quién? Al browser. Le vamos a decir cómo quiero que muestre la información que devuelve el servidor. Así que en cierta forma el HTML viene a ser un lenguaje de programación interpretado. Bueno, muy bien. Por acá cortamos. Recuerden siempre, si tienen dudas, me dicen en el video el tiempo, o sea, en el minuto 5, no entendí tal tema, me lo mandan por mail o por Classroom y lo explicamos de otra manera. Muy bien, saludos.